La suplantación de identidad es un delito tipificado en el Código Penal. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener unos beneficios a los que uno no tiene derecho. Hay dos tipos, el phishing y las nuevas cuentas. Vamos a explicar con profundidad los dos tipos y además cómo evitar este tipo de estafas. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Bien, vamos a iniciar lo que ya es la sexta y última lección de este curso de estafas en el trading. En este caso vamos a ver un punto muy importante que es la suplantación de identidad, tanto en Internet como en redes sociales. Hemos dicho que hay dos tipos. Vamos a empezar explicando qué es el phishing. La práctica del phishing consiste en el robo de datos personales de tipo bancario, contraseñas, cuentas de correo electrónico, cuentas en redes sociales, etc., a través del envío de mensajes o spam que contienen malware. Si alguien ha accedido ilegalmente a una de nuestras cuentas, ya sea en redes sociales, en correo electrónico, datos bancarios, etc., es muy importante que lo denunciemos. Lógicamente, en el punto del phishing hay distintos niveles de gravedad, o sea, no es lo mismo que nos roben los accesos a la banca online y puedan hacer transferencias y pues directamente robar nuestro dinero del banco, que el hecho de que, por ejemplo, nos hayan robado los accesos a una cuenta de Instagram o de Facebook, donde sí que lógicamente hay nuestra información personal y se puede hacer un mal uso de dicha cuenta, pero a priori no nos están robando directamente dinero. De todos modos, se tiene que luchar contra estas prácticas y se tienen que tomar medidas cuando alguien detecta que se ha hecho este procedimiento contra él. Para evitarlo, el tema del phishing es muy importante nunca abrir emails de cuentas desconocidas, de links extraños, mucho menos si hay un link para pulsar en un email y no es alguien de mucha confianza, pues desconfiad. Incluso alguien de mucha confianza puede acabar entrando un malware que te acaben haciendo phishing. ¿Cómo sería? Pues sería que a esa persona, un amigo, un familiar de mucha confianza, le han hackeado pues haciendo phishing en su cuenta de email y te envía un email a ti donde hay un link donde te van también a hacer el mismo procedimiento. Por lo tanto, mi recomendación es nunca pulsar links en lo que son los emails y sobre todo nunca dar datos. O sea, si recibís un email diciendo que es vuestro banco, fijaros muy bien si realmente el link es el del banco, que no se haya cambiado una letra, que sea un dominio prácticamente igual al del banco pero con algún cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, mira, hay un bloqueo en su cuenta, para poder desbloquear y que no se le retenga el dinero es necesario que loguee y siga estos pasos. Y en realidad eso no es el banco, es un logueo pues a una web de alguien que está haciendo phishing, que lo que quiere es nuestros datos bancarios para acceder a la auténtica cuenta del banco. Por lo tanto, ni los bancos, ni las entidades de suministros de electricidad, de agua, ni cualquier red social, si alguien a través de un email os pide datos personales, desconfiad. De la misma manera por teléfono. Si por teléfono os piden datos personales, pues lo mejor es no darlo, porque ¿cómo demuestra alguien por teléfono que realmente está llamando de dicha empresa? Es muy difícil demostrarlo, por lo tanto lo mejor es siempre ser muy precavido en el punto del phishing. Vamos ya a pasar al siguiente tipo de suplantación de identidad, que parece pues menos agresivo, pero también puede hacer mucho daño. Es la creación de nuevos perfiles. Otra manera de suplantar nuestra identidad es mediante la creación de nuevos perfiles que utilicen nuestros datos personales sin nuestro consentimiento, ya sea el nombre, la fotografía de perfil, de cabecera, otras fotografías, cualquier otro dato privado, publicación. Es común que este tipo de suplantación se dé en las redes sociales con el objetivo de perjudicar a la persona suplantada.
Lo más habitual es que una vez suplantada la identidad de un influencer, de una empresa, te escriban haciéndose pasar por dicha empresa pidiendo pues dinero, una captación de dinero. Entonces, muy importante, que nadie os puede pedir dinero de ese modo. Solo los bancos y fondos de inversión pueden realmente gestionar vuestro dinero. Hay una regulación muy dura al respecto y es muy importante que entendáis que nadie puede manejar vuestro dinero sin estar realmente acreditado. Por lo tanto, desconfiad de eso. En el caso de Código Trading han suplantado nuestra identidad tanto en la misma plataforma de YouTube como en plataformas como Instagram, Facebook, etc. Entonces, es muy importante que tengáis claro que si alguien os escribe y no coincide con uno de estos links que os dejo en pantalla, donde están las redes sociales que realmente son de Código Trading, solo que cambie una letra, un punto, un guión, pues primero verificad bien esto. ¿Por qué? Porque hay cuentas y casi todas las semanas se crea alguna y vamos siguiendo los pasos de denunciarlo ante las redes sociales para que se acaben eliminando, y también recibimos pues vuestros escritos donde denunciáis, ¿no?, que alguien os ha intentado estafar haciéndose pasar por Código Trading. Aparte de los links, hay otra manera de saber si alguien se está haciendo pasar por Código Trading. Si alguien os pide dinero para invertir, os asegura una rentabilidad o cualquiera de estos temas, no confiéis en él. En Código Trading únicamente vendemos formación, no vendemos señales. No podéis invertir en ninguna cosa que os dé un rendimiento a través nuestro. No podéis invertir en nuestras cuentas ni nada por el estilo. Únicamente ofrecemos formación y los pagos de dicha formación únicamente se pueden realizar a través de la página web códigotrading.com. Os vuelvo a dejar el link, en este caso de la web. Desde esa web es el único punto donde puede haber pagos. Por lo tanto, si alguien os pide dinero a su monedero de criptomonedas, a través de Bizum o a través de cualquier método o cuentas de PayPal que no pasa por nuestra web, desconfiad. Si tenemos constancia de que alguien se está haciendo pasar por nosotros, debemos saber que se trata de un hecho delictivo denunciable que puede conllevar multas de 6 a 24 meses y penas de prisión de entre 6 meses y 4 años, siempre que dicha suplantación se realice con un fin delictivo o de prejuicio por la suplantación. Si ese es vuestro caso y queréis denunciar una suplantación de identidad, lo primero es que recabéis pruebas, ya sean mediante capturas de pantallas, listas de emails, todos los mensajes que se hayan cometido, los links a los que os hacen hacer pagos o números de cuenta, o ya sean cuentas de criptomonedas, etc. Bien, espero que os haya quedado claro. Si hay alguna duda al respecto podéis comentar y os voy a responder seguro. Si queréis pues explicar un caso que os haya pasado de phishing o directamente la creación de una red social haciéndose pasar por vosotros o otra empresa que conocíais, pues lo podéis explicar en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los contenidos, y visitar la página web con todas las formaciones códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.